Pensando en mi padrastro estaba, cuando de repente, sentí las manos firmes de mi padrastro en mi cintura. Un escalofrío recorrió mi espalda, y mi respiración se volvió más profunda y lenta, como si mi cuerpo quisiera resistirse a algo que mi mente aún no comprendía. Cerré los ojos por un instante, tratando de calmarme, pero un inexplicable nudo en mi estómago solo crecía. Sentí su aliento cerca de mi nuca, cálido y pesado, y sus palabras llegaron a mis oídos como un susurro, un sonido grave que se quedó atrapado en mi cabeza, volviendo la atmósfera densa. Hijastra, creo que hoy es el momento, es nuestro día, dijo con su voz rozando la frontera de lo indecible. Ya es hora de que nos ayudemos mutuamente. Yo estoy dispuesto a asumir lo que venga, y no voy a dejarte sola nunca. Más bien, buscaré la forma de que tú seas libre, tal como soy yo ahora, porque no creo que sea justo lo que nos hicieron solo por ser quienes somos. Porque sé que tú eres un alma noble, una mujer que aparte de ser bella, eres comprensiva y has aguantado todo lo que tu marido ha hecho sin tenerte un poco de compasión. ¿No crees tú que si nosotros no detenemos a quienes nos tratan así, somos cómplices de la impiedad? No, mi querida hijastra, ya es momento que levantemos la cabeza y vivamos la vida, porque es muy bella. ¿Para qué desperdiciar el tiempo, cuando podemos darnos lo que necesitamos? Yo tengo lo que tú necesitas y tú tienes lo que yo necesito, ¿qué más podemos pedir? Solo es cuestión de tú te decidas si las cosas cambiaran para los dos. Sus palabras parecían flotarme en la mente, pero al mismo tiempo, sus manos grandes y suaves, se movían por mi cintura con una libertad inquietante. Me sentí atrapada entre la sorpresa y el miedo, entre lo que había dicho y lo que no decía, entre lo que estaba ocurriendo y lo que aún no podía aceptar. Me incliné ligeramente hacia atrás, buscando respuestas que no encontraba. Mi voz salió temblorosa, aunque intenté esconderlo. ¿Será este el camino correcto?, le pregunté, luchando contra las dudas que invadían mi cabeza. Tú me conoces, querido padrastro, y yo nunca he hecho algo así. Tengo miedo de equivocarme. Después de todo, fui yo quien decidió estar con mi marido, y lo quiero. Mi mente daba vueltas mientras esas palabras flotaban en el aire. Sentí como un cosquilleo recorrió mi piel, como mi corazón latía más rápido, sin que pudiera detenerlo. Mis manos temblaban, y aunque algo en mi interior deseaba entenderlo todo, no podía evitar sentirme vulnerable ante lo que sucedía. En ese momento, un ruido proveniente de la sala nos interrumpió. Nos separamos apresuradamente, como si un manto invisible de conciencia nos envolviera al instante. Traté de recomponerme, ajustándome la blusa y la falda, y miré rápidamente a mi padrastro. Sin decir una palabra más, ambos salimos de la cocina, y descubrimos que el ruido no era lo que temíamos. Era la gata, que había derribado un azafate que habíamos dejado la noche anterior sobre la mesita de noche. ¿Y cómo fue que empezó todo? Pues ahora te lo cuento para que puedas atar los hilos que se han roto entre mi padrastro y yo. Pasaba como siempre frente a la puerta de la habitación de mi madre y mi padrastro, sin pensar mucho en lo que podría suceder al otro lado. La casa parecía envuelta en su rutina matutina, con el silencio apacible que se siente antes de que el día realmente comience. Pero algo me detuvo, una leve vibración en el aire, una sensación extraña, como un susurro. Entonces lo escuché, un llanto, pero tan suave, tan contenido, que podría haber sido una ilusión. Me reí por dentro, sin querer, como una respuesta nerviosa. Me sentí incómoda, pero la curiosidad, esa bendita curiosidad, me ganó rápidamente. Pegué la oreja a la puerta sin pensar, ¿qué estaban haciendo? ¿A qué venía esa necesidad de saber algo que no me concernía? Mi madre, a esa hora tan temprano, en pleno mañanero, mi mamá sí que es tremenda. La idea me pareció absurda, pero en algún rincón oscuro de mi mente, me pregunté si sería posible. ¿Qué más da? Ya todo está tan mal en mi vida que un poco de escándalo no haría daño. Me dije a mí misma, quizás con un toque de amargura y celos reprimidos, que al menos a ella le daban lo que yo tanto deseaba. ¿Qué envidia me da?, pensé mientras mis pensamientos se agitaban. Mi marido, ese hombre frío con el que comparto mi vida, ya nada de nada, ni me mira, ni me habla como antes. La pasión se ha ido, se ha desvanecido como el vapor de un café olvidado. Ya nada de nada, pero lo que se dice, nada de nada, imagínate tú. Por eso es que solo con escuchar alguito que quizá no era,
yo me imaginaba de tocho morocho. Entre mi marido y yo solo quedaba el compañerismo y la costumbre de vivir juntos. Pero mi madre tenía eso. ¿La razón de los susurros era acaso lo que yo más anhelaba? Al menos ella aún mantenía algo que yo había perdido por completo. Pensé por un momento en volverme y marcharme, pero una palabra me retuvo. Escuché la voz grave de mi padrastro, y mi corazón dio un brinco en el pecho. De repente, la curiosidad se tornó en una ansiedad que me estrujó. «Oye, ¿pero por qué? ¿Acaso te hace falta algo conmigo?», escuché. Un nudo se me formó en mi garganta, pero mis pies seguían pegados al suelo. El sonido de sus palabras me alcanzó con una claridad escalofriante. «Mira que yo puse a tu disposición todos mis bienes, y me hice responsable de tu hija, y aún la ayudo ahora. Porque tú sabes bien que su marido no es tan buen hombre que digamos. Porque a nadie se le puede ocultar que él anda con otra. Y lamento mucho que ella sea la única que no lo sepa, y ahora me sales tú con que también te vas con alguien más. No puede ser que tu hija y yo estemos en la misma situación. Aunque creo que ella está mejor que yo, pues mientras no lo sepa, seguirá viendo feliz». Me quedé atónita y paralizada. Mi marido, estaba él enredado con otra mujer. No podía ser, y venirme yo a enterarme de esta manera. Mi mente se rebelaba ante esa idea. Pensé en empujar la puerta, irrumpir en su conversación, exigirles respuestas y aclaraciones. Pero algo me lo impidió. El frío de la verdad me envolvía, y me sentí incapaz de enfrentarla. Las palabras de mi padrastro continuaron, cada una más dura que la anterior. «Siento mucho que tú seas igual que él», dijo, y en ese momento me sentí como una extraña, como si no tuviera nada que ver con la persona que escuchaba esas palabras. Pero la verdadera sorpresa estaba por venir. La voz de mi madre, esa mujer a quien siempre había visto como un refugio, comenzó a hablar con calma, pero con una certeza que me heló por dentro. «Sé que has sido un buen hombre conmigo, no me quejo. Tú sinceramente me diste lo que yo quería. Pero ¿qué puedo hacer si mi corazón se inclinó a este muchacho? No creo que tengamos que terminar esto con pelea. Ya somos adultos y debemos arreglar las cosas como tales». No entendía, no podía procesar lo que escuchaba. Mi madre estaba hablando de otro hombre. ¿Qué significaba eso? No podía ser. Lo que estaba pensando al momento de pegar la oreja, estaba lejos de ser verdad. Yo pensando en que ellos estaban en sus quehaceres, ya sabes tú. Pero nada de eso era lo que parecía. Mi mamá prosiguió y dijo: «No busques con tu mirada compasión, porque no quiero estar contigo solo por piedad. Y también te agradezco la ayuda que le has brindado a mi hija, pero ella ya es una mujer adulta. Y como no hizo caso cuando le dije que es hombre, no le convenía, pues ahora que se aguante». Me quedé congelada. Mi madre se iba. Se iba, sin remordimiento de nada. Y lo peor de todo era que yo no sabía cómo reaccionar. Mi madre siguió: «Yo me voy hoy mismo de esta casa, porque me esperan afuera. Así es que no te preocupes, ni sientas pena por mi hija. Ella ya tiene marido y sabrán a dónde irse cuando les digas que desocupen la casa». El mundo se desmoronó en un instante. Mi madre, esa mujer que siempre había sido un pilar para mí, estaba dejando todo atrás. De repente escuché que la puerta de mi habitación se abría y me fui directamente al baño, con el propósito no ser vista. Me miraba en el espejo del baño, en ese pequeño espacio que por alguna razón, se había convertido en un lugar frío y vacío, donde mi reflejo se difuminaba entre las lágrimas que no dejaban de caer. No podía evitarlo. A veces las emociones son tan abrumadoras que las palabras se disuelven y las lágrimas toman su lugar. Intentaba controlar la respiración, pero mis suspiros salían profundos, como si de alguna manera intentaran liberar todo lo que se había acumulado en mí, todo lo que no podía expresar. Escuché el sonido familiar de la puerta principal, ese crujir de madera que marcaba el momento en que mi marido, como cada mañana, salía para su trabajo. Sabía que era él sin tener que voltear a mirar. El sonido de su paso ligero y la forma en que la puerta se cerró con un leve golpe, como si le diera igual si alguien se quedaba o si alguien se iba. No le presté mucha atención, no esta vez. Estaba demasiado inmersa en mi propio dolor, en las dudas que se habían colado en mi mente durante los últimos minutos.
Minutos después, escuché la voz de mi madre desde la sala. «Hasta luego, ¿te portas bien?», le dijo a mi padrastro antes de oír el sonido de la puerta cerrándose tras de ella. Pero sus palabras resonaron en mi cabeza, dando vueltas, llenando el aire de un significado que no alcanzaba a comprender del todo, pero que me helaba la piel. Era verdad que ya era una mujer hecha y derecha, y que las relaciones de pareja no siempre eran fáciles. Pero algo en mi interior me decía que tal vez, mi marido ya no estaba haciendo nada. Mi mente comenzaba a crear historias, fragmentos de una realidad que no sabía si eran ciertas o si simplemente me estaba autoengañando. ¿Será posible que él anduviera con alguien más? Había fallado en algo, ¿era mi físico el que ya no le atraía, porque había subido un poco de peso? O peor aún, tal vez no era mi apariencia lo que había cambiado, sino algo más profundo, algo que no podía identificar, algo que ya no sabía hacer bien. ¿Será que no soy muy buena en aquello? Tal vez debía aprender algún otro método. Lo que no se tiene en casa, se busca afuera, pensaba. Y esa idea me taladraba la cabeza como un eco interminable. Mi corazón palpitaba con fuerza, y el dolor se transformaba en un nudo en mi garganta. No podía pensar con claridad, no podía dejar de imaginar qué era lo que no estaba haciendo bien. Fue entonces cuando la puerta del baño se abrió. El sonido del marco crujió en un susurro, casi imperceptible, pero suficiente para que mi cuerpo se tensara por completo. No tenía que voltear para saber quién era. Él, mi padrastro, el hombre que a pesar de los años, seguía siendo una presencia silenciosa, una sombra que se deslizaba en mi vida sin que nadie pareciera notar. Me quedé inmóvil, con la mano aún sobre el lavamanos, como si el agua pudiera borrar mis pensamientos. En el reflejo del espejo lo vi, con lágrimas en los ojos. Las mismas lágrimas que yo trataba de ocultar, ahora en su rostro, como si el dolor fuera algo que se compartía sin previo aviso. «Oh, perdón», murmuró con su voz temblorosa. «No pensé que estuvieras aquí, pensé que estaba desocupado baño». Un tono de disculpa, pero también de algo más, algo que no entendí en ese momento. No le miré a los ojos, no podía, era como si en ese instante la distancia que había entre él y yo se volviera insalvable. Porque hasta cierto punto yo lo estaba culpando de lo que supuestamente mi marido hacía. Pues si él lo sabía, porque me lo ocultó, me decía a mí misma. Pero tampoco sabía si quería saber qué estaba pasando. «No te preocupes, ya salgo de aquí», dije lavándome la cara rápidamente con las manos, como si el agua pudiera borrar no solo el rastro de mis lágrimas, sino también la incomodidad del momento. Pasé cerca de él, evitando a toda costa su mirada. Caminaba en círculos en mi habitación, con la mente alborotada, incapaz de dejar de pensar en lo que había escuchado. Necesitaba saber la verdad, aunque temía lo que podría descubrir. Mi corazón latía fuerte, y mi respiración se aceleraba a cada paso. Finalmente, no pude seguir con la incertidumbre. Decidí ir a la habitación de mi padrastro, aunque sabía que no estaba preparada para enfrentarlo. Al tocar la puerta, me sorprendió la calma con la que respondió. «Pasa adelante», me dijo con voz tranquila, como si todo fuera normal. En ese instante, sentí como el aire se volvía pesado a mi alrededor. La verdad estaba ahí, esperando ser desvelada. Y yo estaba decidida a escucharla, aunque no sabía cómo reaccionaría. Lo miré fijamente y con voz temblorosa, le pregunté, «Quiero saber si es verdad. Mi marido está con otra persona, ¿por qué no me dijiste nada? ¿Es que no me tienes ningún respeto, ningún cariño?» Mi padrastro se quedó en silencio, y su mirada se oscureció por un momento. Me sentí vulnerable bajo ese peso, pero la respuesta que me dio fue aún más inesperada. «Te tengo mucho respeto y cariño. Eres especial para mí, y por eso no quería decirte nada», dijo con una sinceridad que me dejó helada. «Pensé que si te decía la verdad, te haría daño. Tu madre también me pidió que no lo hiciera, porque pensaba que estarías mejor sin saberlo». Mis ojos se llenaron de confusión, y mis palabras se ahogaron en mi garganta. «Siempre he sentido algo por ti», continuó con su voz casi inaudible, «por eso no me atreví a decirte nada. Pero ahora que lo sabes, ya no puedo callarlo. Además, tu madre se fue y no creo que vuelva. Tomó sus cosas y se fue con alguien más». Mi mundo parecía desmoronarse, me sentía perdida,
atrapada entre un cúmulo de emociones que no sabía cómo procesar. No pude decir nada más, solo retrocedí lentamente, sin saber a dónde ir. Fui a la cocina en busca de un respiro, pero al cruzar la puerta, el ambiente cambió. Algo estaba diferente, no sabía si era el peso de las palabras que acababa de escuchar, o si mi mente ya estaba al borde de la locura. Mi padrastro apareció detrás de mí, con su presencia aún más cercana que antes. Creo que los dos estamos pasando por lo mismo, dijo con una suavidad inquietante. Podemos ayudarnos mutuamente, si lo deseas. Mi mente no podía seguirle el ritmo. El deseo de encontrar respuestas chocaba con el miedo de lo que podría descubrir. Antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano cerca de mi rostro. Con un gesto lento y casi pensativo, apartó un mechón de mi cabello y lo acomodó detrás de mi oreja. Me quedé inmóvil, incapaz de moverme, mientras él me miraba fijamente, como si estuviera esperando una reacción que yo misma no sabía si estaba preparada para dar. Y como no había nadie más que mi padrastro, la gata que acababa de botar el azafate, entonces yo me dejé llevar. No tienes que decidir nada ahora, dijo mi padrastro con una calma inquietante. Entonces yo le dije, ¿y dónde sería eso? Mi padrastro, con los ojos brillosos y alegres, dijo, donde tú quieras, si gustas empezamos aquí, al fin y al cabo la casa es grande, y ahora te pertenece a ti. Mi esposo sigue en sus andadas, pero eso ya me tiene sin cuidado. Lo que sí me tiene angustiada hasta cierto punto, es que mi madre regresó hace 2 días a pedirle perdón a mi padrastro. Ahora no sé qué va a pasar conmigo, o qué debo hacer. Quiero darte las gracias por escuchar y dedicar tiempo a mis relatos, y antes de despedirme, quiero recomendarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita, sin olvidarte de oprimir el pulgar arriba, como muestra de que ha sido de tu agrado. Un fuerte abrazo de tu amiga Lucy, hasta la próxima.